membrana plasmática y estructuras relacionadas. La célula es la unidad básica de la estructura y función en el organismo. Muchas de las funciones de las células son desempeñadas por estructuras subcelulares particulares conocidas como organelos o orgánulos. La membrana plasmática, celular, permite la comunicación selectiva entre los compartimientos intracelular y extracelular, y ayuda al movimiento celular. Las células parecen tan pequeñas y sencillas cuando se observan con el microscopio ordinario, óptico, que es difícil pensar en cada una como una entidad viviente por sí misma. Igual de asombroso es el hecho de que las características fisiológicas de los órganos y sistemas del ser humano se derivan de las funciones complejas de las células de las cuales están compuestos. La complejidad de la función demanda complejidad de estructura, incluso en el ámbito subcelular. Como la unidad funcional básica del cuerpo, cada célula es una fábrica molecular muy organizada. Las células tienen una amplia variedad de formas y tamaños. Esta gran diversidad, que también es evidente en las estructuras subcelulares dentro de diferentes células, refleja la diversidad de la función de distintas células en el organismo. Sin embargo, todas las células comparten ciertas características. Así, aunque ninguna célula única puede considerarse típica, la estructura general de las células puede indicarse mediante una sola ilustración. Componentes celulares. Estructura y función. Primer componente. Membrana plasmática, celular. Estructura. Membrana compuesta de doble capa de fosfolípidos en la cual las proteínas están embebidas. Función. Da forma a la célula y controla el paso de materiales hacia dentro y fuera de la célula. Segundo componente. Citoplasma. Estructura. Sustancia fluida, parecida a gelatina, entre la membrana celular y el núcleo, en la cual están suspendidos los organelos. Función. Sirve como sustancia de matriz en la cual ocurren reacciones químicas. Tercer componente. Retículo endoplásmico. Estructura. Sistema de conductos y túbulos que forman membrana, interconectados. Función. El retículo endoplasmático agranular, liso, metaboliza compuestos no polares y almacena calcio en las células de músculo estriado. El retículo endoplasmático granular, rugoso, ayuda en la síntesis de proteína. Cuarto componente. Ribosomas. Estructura. Partículas granulares compuestas de proteína y RNA. Función. Sintetiza proteínas. Quinto componente. Complejo de Golgi. Estructura. Agrupación de sacos membranosos aplanados. Función. Sintetiza carbohidratos y empaca moléculas para secreción, secreta lípidos y glucoproteínas. Sexto componente. Mitocondrias. Estructura. Sacos membranosos con particiones internas plegadas. Función. Libera energía a partir de moléculas de alimento, y transforma la energía en ATP usable. Séptimo componente. Lisosomas. Estructura. Sacos membranosos. Función. Digiere moléculas extrañas, y organelos desgastados y dañados. Octavo componente. Peroxisomas. Estructura. Vesículas membranosas esféricas. Función. Contiene enzimas que detoxifican moléculas perjudiciales, y desintegra peróxido de hidrógeno. Noveno componente. Centrosoma. Estructura. Masa no membranosa de dos centriolos parecidos a varilla. Función. Ayuda a organizar fibras del huso y distribuye cromosomas durante la mitosis. Décimo componente. Vacuolas. Estructura. Sacos membranosos. Función. Almacenan y liberan diversas sustancias dentro del citoplasma. Décimo primer componente. Microfilamentos y microtúbulos. Estructura. Tubos delgados, huecos. Función. Apoyan el citoplasma y transportan materiales dentro del mismo. Décimo segundo componente. Cilios y flagelos. Estructura. Proyecciones citoplasmáticas pequeñas que se extienden desde la superficie celular. Función. Mueven partículas a lo largo de la superficie celular, o mueven la célula. Décimo tercer componente. Envoltura nuclear. Estructura. Membrana de dos capas que rodea el núcleo, compuesta de moléculas de proteína y lípidos. Función. Apoya el núcleo y controla el paso de materiales entre el núcleo y el citoplasma. Décimo cuarto componente. Nucleolo. Estructura. Masa no membranosa densa compuesta de moléculas de proteína y RNA. Función. Produce el RNA ribosomal para ribosomas. Y décimo quinto componente. Cromatina.
Estructura. Cadenas fibrosas compuestas de proteína y DNA. Función. Contiene el código genético que determina cuáles proteínas, incluso enzimas, serán fabricadas por la célula. Una célula puede dividirse en tres partes principales. Primera parte: la membrana plasmática, celular. La membrana plasmática selectivamente permeable rodea la célula, le da forma, y separa las estructuras internas de las células del ambiente extracelular. La membrana plasmática también participa en la comunicación intercelular. Segunda parte: el citoplasma y organelos. El citoplasma es el contenido acuoso de una célula dentro de la membrana plasmática pero fuera del núcleo. Los organelos, excluyendo el núcleo, son estructuras subcelulares dentro del citoplasma que desempeñan funciones específicas. El término citosol se usa con frecuencia para describir la porción líquida del citoplasma, es decir, la parte que no se puede eliminar mediante centrifugación. Y la tercera parte es el núcleo. El núcleo es un cuerpo grande, por lo general esferoide, dentro de una célula. El organelo de mayor tamaño contiene el DNA, o material genético, de la célula y, así, dirige las actividades de esta última. El núcleo también contiene uno o más nucleolos. Los nucleolos son centros para la producción de ribosomas, que son los sitios de síntesis de proteína. Estructura de la membrana plasmática. Dado que los ambientes, o compartimientos, intracelular y extracelular son acuosos, es necesaria una barrera para evitar la pérdida de enzimas, nucleótidos y otras moléculas celulares hidrosolubles. Esta barrera que rodea la célula no puede estar compuesta de moléculas hidrosolubles. En lugar de eso lo está de lípidos. La membrana plasmática, o membrana celular, y las membranas que rodean a los organelos dentro de la célula, están compuestas principalmente de fosfolípidos y proteínas. Los fosfolípidos son polares, e hidrofílicos, en la región que contiene el grupo fosfato, y no polares, e hidrofóbicos, en todo el resto de la molécula. Puesto que el ambiente en cada lado de la membrana es acuoso, las partes hidrofóbicas de las moléculas se apiñan en el centro de la membrana, y dejan las partes polares expuestas al agua en ambas superficies. Esto da por resultado la formación de una doble capa de fosfolípidos en la membrana celular. La parte media, hidrofóbica, de la membrana, restringe el paso de agua y moléculas hidrosolubles, y de iones. Empero, algunos de estos compuestos polares pasan a través de la membrana. Se cree que las funciones especializadas y las propiedades de transporte selectivas de la membrana se deben a su contenido de proteína. Las proteínas de membrana se describen como periféricas o integrales. Las proteínas periféricas solo están parcialmente embebidas en una cara de la membrana, mientras que las integrales abarcan la membrana desde un lado hasta el otro. Dado que la membrana no es sólida, los fosfolípidos y las proteínas están libres para moverse en dirección lateral, las proteínas dentro del mar de fosfolípidos no están distribuidas de manera uniforme. Más bien presentan un patrón en mosaico en cambio constante, una disposición conocida como el modelo del mosaico fluido de estructura de membrana. Las proteínas de la membrana plasmática pueden localizarse de acuerdo con su función, de modo que su distribución es en placas más que uniforme. Así, las proteínas en algunas regiones están mucho más aglomeradas en la membrana plasmática. Las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática desempeñan diversas funciones, entre ellas apoyo estructural, transporte de moléculas a través de la membrana, y control enzimático de reacciones químicas en la superficie celular. Algunas proteínas funcionan como receptores para hormonas y otras moléculas reguladoras que llegan a la superficie externa de la membrana. Las proteínas receptoras por lo general son específicas para un mensajero particular, de modo muy parecido a una enzima que es específica para un sustrato único. Otras proteínas celulares funcionan como marcadores antígenos, que identifican el tipo de tejido de un individuo. Además de lípidos y proteínas, la membrana plasmática también contiene carbohidratos, que están principalmente fijos a la superficie externa de la membrana como glucoproteínas y glucolípidos. Ciertos glucolípidos en la membrana plasmática de los eritrocitos sirven como antígenos que determinan el tipo de sangre. Otros carbohidratos en la membrana plasmática tienen muchas cargas negativas y, como resultado, afectan la interacción de moléculas reguladoras con la membrana.
Las cargas negativas en la superficie también influyen sobre interacciones entre las células, por ejemplo, ayudan a mantener los eritrocitos separados. La eliminación de los carbohidratos de la superficie externa de eritrocitos origina su destrucción más rápida en el hígado, el vaso y la médula ósea. Fagocitosis. La mayor parte del movimiento de moléculas e iones entre los compartimientos intracelular y extracelular comprende el paso a través de la membrana plasmática. Con todo, la membrana plasmática también participa en el transporte vesicular de porciones de mayor tamaño del ambiente extracelular. El transporte vesicular incluye los procesos de fagocitosis y endocitosis. Los leucocitos conocidos como neutrófilos, y las células del tejido conjuntivo llamadas macrófagos, literalmente, comedores grandes, son capaces de efectuar movimiento ameboide, se mueven como una ameba, un animal microscópico unicelular. Esto comprende extender partes de su citoplasma para formar pseudópodos, pies falsos, que tiran de la célula a través de la matriz extracelular, por lo general, un gel extracelular de proteínas y carbohidratos. Este proceso depende de la unión de proteínas llamadas integrinas, que abarcan la membrana plasmática de estas células, con proteínas en la matriz extracelular. Las células fagocíticas rodean a su víctima con pseudópodos, que se unen entre sí y se fusionan. Después de que la membrana interna de los pseudópodos se ha convertido en una membrana continua que rodea la partícula ingerida, se desprende de la membrana plasmática. La partícula ingerida ahora está contenida en un organelo, llamado vacuola alimenticia, dentro de la célula. Dicha vacuola después se fusiona con un organelo llamado lisosoma, que se describe más adelante, y la partícula será digerida por enzimas lisosomales. La fagocitosis, en su mayor parte por neutrófilos y macrófagos, es un proceso inmunitario importante que defiende al organismo y promueve la inflamación. La fagocitosis por macrófagos también se necesita para la eliminación de células senescentes, viejas, y las que mueren por apoptosis, suicidio celular. Endocitosis. La endocitosis es un proceso en el cual la membrana plasmática forma una invaginación, en lugar de extenderse hacia afuera con pseudópodos. Una forma de endocitosis, la pinocitosis, es un proceso inespecífico efectuado por muchas células. Se forma una invaginación profunda y estrecha en la membrana plasmática. A continuación, la membrana cerca de la superficie de esta invaginación se fusiona, y una pequeña vesícula que contiene el líquido extracelular se desprende y entra a la célula. La pinocitosis permite a la célula rodear e introducir a su interior moléculas grandes como proteínas, así como cualquier otra molécula que pueda estar presente en el líquido extracelular. Otro tipo de endocitosis comprende un área de menor tamaño de membrana plasmática, y solo ocurre en respuesta a moléculas específicas en el ambiente extracelular. Dado que las moléculas extracelulares deben unirse a proteínas receptoras muy específicas en la membrana plasmática, este proceso se conoce como endocitosis mediada por receptor. Exocitosis. La exocitosis es un proceso mediante el cual se secretan productos celulares hacia el ambiente extracelular. Un organelo conocido como complejo de Golgi empaca en vesículas proteínas y otras moléculas producidas dentro de la célula, que están destinadas para exportación, secreción. En el proceso de exocitosis, estas vesículas secretoras se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido hacia el ambiente extracelular. Por ejemplo, las terminaciones nerviosas liberan sus neurotransmisores químicos de esta manera. Cuando la vesícula que contiene los productos de secreción de la célula se fusiona con la membrana plasmática durante la exocitosis, aumenta el área de superficie total de la membrana plasmática. Este proceso reemplaza el material que se perdió desde dicha membrana durante la endocitosis.